Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Hoy comenzamos una nueva clase de Ciencias Naturales en octavo básico. Hoy corresponde la clase número 3 en la unidad 3, lo electrizante y cálido de nuestras vidas. Nuestro objetivo de aprendizaje es analizar los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Esta clase corresponde a la semana del 26 al 30 de octubre y que les habla su profesora Priscila Yáñez Jara. Antes de continuar, ya vamos a revisar la actividad de la clase pasada, que era sobre las tecnologías que permitían la generación de energía eléctrica. En este caso eran las centrales hidroeléctricas, los paneles solares, entre otros. Y ustedes debían realizar un afiche. Ahí yo les daba la opción de cómo hacer un afiche, ¿ya? Y aquí les doy otros ejemplos de cómo podría ser un afiche. Recuerden que después de haber hecho su actividad debían subirla a la página del colegio. Nuestro contenido de esta clase es sobre los circuitos eléctricos. En este caso vamos a ver en serie y en paralelo. Recuerden que en su cuaderno deben escribir el objetivo, fecha y número de clase, título del tema, la materia y luego la actividad. Un circuito eléctrico. Dice que un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados y en los que puede circular la electricidad. En este caso, como sale ahí la imagen, tenemos una ampolleta, un interruptor, pilas y el cable. Al estar todos conectados van a facilitar que la energía eléctrica pueda pasar a través de ellos y que obviamente la ampolleta se encienda. Eso es básicamente un circuito eléctrico. ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico? Las fuentes de energía, que pueden ser diferentes. Dice su función es suministrar energía eléctrica al circuito. Ejemplos de ellos son las redes eléctricas de nuestras casas, las pilas y las baterías. Los interruptores o el interruptor. Su propósito es interrumpir o permitir el paso de la electricidad. Un interruptor tiene dos posiciones, el abierto y cerrado. Cuando este se encuentra abierto, no deja pasar la electricidad y cuando este está cerrado, sí lo deja pasar. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, pero si está abierto, no la deja pasar. ¿Por qué? Porque adentro el interruptor ya hace que como dos patitas se conecten. Cuando estas están conectadas, hacen que el circuito pueda circular constantemente la energía. Pero si estos dos no están juntos o conectados, se salta la corriente, entonces no hay continuidad de electricidad. Ya por eso que cuando se dice que está abierto o cerrado. Los conectores. Su función es unir los diferentes componentes de un circuito y permite que la electricidad circule a través de ellos. Generalmente estos son de cables de cobre que están cubiertos por plásticos. ¿Por qué por plásticos? Para que no les vaya a dar la corriente, porque el plástico es un aislante de la electricidad, ¿ya? En cambio el cobre, que es un metal, no es un aislante, ya es un buen conductor de la electricidad. Entonces por eso que los cables están recubiertos por plástico. Y el receptor, que pueden ser diferentes tipos, dice que son componentes fundamentales de un circuito y a través de ellos puede transformar la energía eléctrica en energía lumínica, térmica, sonora o cinética. Por ejemplo, de receptores una ampolleta, un motor eléctrico o un timbre, entre otros. Los circuitos eléctricos también son representados por símbolos, ya porque sería difícil si uno tuviera que dibujar un circuito eléctrico y dibujarlo con cada conector, no sé, pues en una casa. Si tengo una casa, necesito hacer un mapa de todo el circuito eléctrico que tengo en la casa. Entonces, ¿se imaginan dibujando una ampolletita de una pieza, un enchufe? No. Entonces, uno quedaría algo muy grande. Entonces, se generaron simbologías para poder representar cada elemento en un circuito eléctrico. La ampolleta se representa con un círculo y una X y dos rayitas a los lados. La fuente de energía, dependiendo si es una pila o una batería. El cable conector, que solamente es una línea. Los interruptores, cuando son dos puntitos y cuando estos están conectados, están cerrados y cuando uno está arriba, está abierto. Y dice que la ampolleta se puede reemplazar ese símbolo, ya, por el que sale ahí, que son como puras montañitas así, ya, se reemplaza por eso en algunos
en unos diagramas de los circuitos eléctricos, ¿ya? Cuando se hace una representación de un circuito eléctrico, casi siempre se hace en forma de diagrama. Y ustedes dirán, ¿qué es un diagrama? Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver que los circuitos eléctricos se clasifican según las resistencias que tengan. Existen como 4 tipos, pero solamente nosotros vamos a ver 2, que son en serie y en paralelo. El que está abajo, eso es un diagrama de un circuito eléctrico simple, ¿ya? Y como ven ahí, la ampolleta fue reemplazada por el otro símbolo, que eran como montañitas, como les decía yo. Dice que un circuito en serie, las resistencias están conectadas unas tras otras, por lo que el flujo de corriente solo puede seguir un camino. O sea, si yo tengo 3 ampolletas, ya estas van a estar una seguida de otras. Entonces la corriente eléctrica va a pasar primero por la primera, después por la segunda, la tercera, hasta volver hasta la pila o batería que tengamos. Dice que si se quema una de las ampolletas, el resto tampoco encenderá, porque ahí se corta la electricidad en este caso. Si se quemara la ampolleta, que en este caso sería R2, que la resistencia se le llama, cortaría la corriente de R1 y en este caso R3 si el circuito estuviera todo cerrado. Ya no dejaría pasar la electricidad, se cortaría. Entonces eso dice que los circuitos en serie dicen que si una ampolleta se quema, todas las demás no encienden, porque la corriente se tiende a cortar. Dice, si se añaden más ampolletas, disminuirá el flujo de corriente, lo que provocará que cada ampolleta conectada emita menos luz brillante. En este caso, mientras más ampolletas, menos van a encender. Dice que en los circuitos en serie están representados por una fórmula. Y en este caso, R quiere decir que es resistencia. Aquí las resistencias se suman, ¿ya? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces, cada componente va a tener un valor y esos valores se suman y uno puede saber la cantidad de resistencias que tiene en total un circuito eléctrico. Nos vamos al circuito en paralelo. Acá tenemos el diagrama de un circuito paralelo. Si se dan cuenta, están entre medio, no están seguidas unas con otras, ya como en la anterior. Dice aquí la corriente toma más de una ruta, pues las resistencias se localizan en conductores distintos que se encuentran en puntos comunes. Si una ampolleta falla, el resto puede seguir funcionando. Si se dan cuenta, como hay más cables y las resistencias están al medio, entonces si se llega a apagar o quemar una ampolleta, no sé, R1, la corriente tiene la alternativa de seguir por los demás cables para darle energía eléctrica a las 2 resistencias siguientes. Ya, entonces aquí si una se quema, no influye en las otras. Y por lo mismo, dice que si se conectan más ampolletas, la corriente adicional viajará por los nuevos caminos, por lo que el brillo de las ampolletas no cambiará. Ya la cantidad de corriente no cambia dependiendo de la cantidad de resistencias que yo les vaya agregando. Y acá la fórmula para calcular la resistencia es diferente, ya como salía anteriormente. ¿Ya? Así que ahí tenemos la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, que era el objetivo de nuestra clase. ¿Ya? En circuito en serie, si una ampolleta se quema, las otras no prenden. En el paralelo, cada una es independiente. Por ende, no se afecta si una se quema. En el circuito en serie, si hay varias ampolletas, cada una va a tener menos voltaje. En cambio, en el circuito en paralelo, esto no influye porque cada una va a tener su corriente específica, entre otras cosas, ¿ya? Y nos vamos con nuestra actividad. Dice que en tu cuaderno debes dibujar un circuito eléctrico en serie y otro circuito en paralelo. Debes identificar cada elemento. O sea, ¿qué es lo que ustedes deben hacer acá? Deben dibujar un circuito eléctrico en serie, pero acá no tienen que dibujar un diagrama como lo vimos anteriormente. Recuerden, ese es un diagrama, pero yo le hice una X porque eso es lo que no deben dibujar. Ustedes deben dibujar un circuito en serie en la cual deben dibujar una ampolleta, 2 ampolletas, 3 ampolletas, dibujar el cable, dibujar un interruptor y dibujar una pila o una batería según lo que ustedes estimen conveniente. Y luego identificar cada parte.
y después dibujar un circuito en paralelo exactamente igual. Dibujar las ampolletas, dibujar el cable, dibujar el interruptor, dibujar la batería o la pila según corresponda. Para que se puedan guiar de mejor forma, ya yo les doy las páginas del libro de Ciencias Naturales, la 112 y la 113, que ahí salen dibujos, en este caso de los circuitos en serie y en paralelo. Recuerden que tienen que ser los elementos, no un diagrama. Si me dibujan un diagrama va a estar malo. Así que por favor, si tienen dudas, pregunten. No se queden con la duda. La autoevaluación. ¿Fue difícil aprender la materia de esta clase? Espero que no, porque fue bastante cortita. Recuerden que la página del libro de la 110 hasta la 113 está disponible en el libro de Ciencias Naturales, que es la materia que acabamos de ver. Además, les doy un link de un juego para armar un circuito eléctrico. El que quiera puede utilizar este link y ustedes mismos pueden armar un circuito eléctrico y van a ver cómo circula la corriente eléctrica. Además, les doy un video de apoyo que es complementario para la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen dudas sobre las actividades o sobre la materia, me pueden escribir un correo electrónico o escribirme al WhatsApp, en este caso, que ahí está el número, y yo les voy a responder. Recuerden que los libros se encuentran en forma digital, la página del colegio, y está el link Sube tu tarea para que suban sus actividades. Recuerden que tienen hasta el domingo para subir su actividad. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan una muy linda semana. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales. Adiós.